Bien, vamos a ver ahora ya los contenidos, seguimos con los contenidos del tema 9, ¿vale? Con el apartado 6, el de continuidad. Mirad aquí, en esta gráfica de aquí tenéis una gráfica que me relaciona la longitud del pie en centímetros con la edad en años. ¿De acuerdo? ¿Veis? Se ha trazado de una manera continua. Está trazada desde la edad de los 7 años hasta los 14, ¿no? Y entonces se ha medido una altura desde los 20 hasta los 24 centímetros, ¿de acuerdo? Cada una de estas edades tiene una longitud. ¿Me explico? ¿Vale? Entonces es una función que es continua, ¿de acuerdo? Es decir, desde aquí hasta desde la edad de 7 hasta los 14 años yo la puedo trazar sin levantar el lápiz del papel, ¿vale? Bien, en esta otra gráfica de aquí, pues me representa el número de pie, el número que se calza, con la edad en años, ¿de acuerdo? Entonces desde los 7 hasta los 8 años pues se suele calzar un 32, ¿de acuerdo? Del 8 a las 9 pues un 33, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces no es una función que sea continua, me explico, porque hay saltos. Yo no puedo dibujar la gráfica esta entera sin levantar el lápiz del papel, sin dar un salto. ¿Veis que doy un salto ahí? ¿De acuerdo? Entonces se trataría de una función que no es continua, ¿vale? Tenéis también que recordar que el símbolo este de aquí, este símbolo que es un circulito abierto, indica que el punto no pertenece a la gráfica, mientras que si está cerrado sí que pertenece, ¿vale? Entonces decimos por tanto que una función es continua cuando puedo trazarla sin levantar el lápiz del papel. Aquí tenéis, dice que una función es continua si su gráfica se puede trazar sin levantar el lápiz del papel. En caso contrario se dice que es discontinua. Los puntos donde la gráfica presenta esos saltos se llaman puntos de discontinuidad, ¿de acuerdo? Aquí tenéis gráficas de funciones que son discontinuas pues, por diversos motivos, ¿no? ¿Vale? Mirar, esta función es discontinua en el punto 0 porque para trazarla yo tengo que saltar hasta aquí y luego volver aquí abajo. La función está en el punto 0, debería de valer 0 para que fuese continua, pero no vale 0, ¿veis? Vale 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto es una función que es discontinua. Aquí también es discontinua, veis que presenta un salto de ¿cuántas unidades? 1, 2 y 3, 3 unidades, ¿veis? 3 unidades ha presentado el salto, ¿de acuerdo? Y aquí tampoco, esa función tampoco continúa porque para dibujar esta gráfica no puedo continuar, pero para pasar a la otra tengo que levantar el lápiz del papel y bajar otra vez para abajo, ¿de acuerdo? Esas son funciones que son discontinuas. Bien, aquí había que hacer el ejercicio 16 y el 42. Voy a ver el ejercicio 16 y 42. Bien, mirad, el ejercicio 16. El ejercicio 16 dice, ¿para qué valores de x son discontinuas las siguientes funciones? Pues yo veo que aquí presenta una discontinuidad en el punto 2, 3, 4, en el 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? En el 2, en el 4, en el 8, perdón, en el 2, en el 4, en el 6, en el 8, aquí también, ¿de acuerdo? Y en estos puntos de aquí también, ¿no? Aquí me dice de qué manera serían los puntos esos, ¿no? Pues serían múltiplos del 2, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque en los impares 1, 2, 3 es continua, ¿no? Y luego dice, esta de aquí, ¿en qué punto es discontinua? Pues veo que es discontinua en el punto 1, en ese punto es discontinua, y aquí también, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el 9 es discontinua, ¿no? ¿De acuerdo? Venga, vamos al siguiente. Este otro ejercicio de aquí me dice, estudia la continuidad de las siguientes funciones, ¿vale? Pues veo que es discontinua, ¿en qué punto? Es continua, la función es continua desde el menos infinito hasta el 0, ¿no? Luego del 0 hasta este punto de aquí, ¿de acuerdo? Y luego desde este punto de aquí hasta este punto de aquí, ¿no? Y luego en que la función es discontinua desde el 0, perdón, es continua desde el 0 hasta qué valor, hasta este de aquí, en el ejercicio B, ¿de acuerdo? Bien, pues esos son los ejercicios que había que hacer de este apartado. Venga, hasta luego. Bien, nos vamos al apartado del crecimiento y decrecimiento, al apartado 7 del tema, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí podemos observar, dice, la siguiente gráfica muestra las temperaturas de una localidad durante los días de invierno, ¿no? Veis que desde las 0 horas, a las 0 horas había 2 grados centígrados y resulta que está decreciendo hasta qué hora,
pues yo veo que está decreciendo hasta las 7, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta las 7 que está y que alcanza menos 2 grados, ¿no? A partir de las 7 la temperatura vuelve a crecer. ¿Hasta qué valor? Pues crece hasta los 12 grados. ¿Y a qué hora? Pues hasta yo creo que hasta las 3, 5 de la tarde, ¿no? Las 17 horas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, y luego a partir de las 5 de la tarde, pues ya otra vez la temperatura vuelve a decrecer hasta que vuelva a alcanzar la temperatura de los 3 grados, ¿no? Hasta las 24, ¿no? Vemos que la variable independiente, ¿cuál es? La variable independiente es el tiempo. La variable independiente siempre se representa en el eje de las X, ¿de acuerdo? Y la variable dependiente es la temperatura T, que está en grados Celsius, se representa aquí en el eje de la Y, ¿de acuerdo? La variable dependiente siempre aquí, en el eje de la Y, y la variable independiente en el eje de la X, ¿de acuerdo? Aquí en el eje de la Y y ahí en el eje de la X. Dice, para analizar cómo varía la función, recorremos la gráfica con la vista en el sentido creciente de la variable independiente, es decir, siempre se recorre la función en este sentido, ¿de acuerdo? En ese sentido, ¿vale? Y vemos que lo que le pasa a la función, si crece, decrece, pero siempre en el sentido de avance del eje de la X, en el sentido de avance de la variable dependiente, ¿de acuerdo? En el sentido creciente de la variable independiente, ¿de acuerdo? Es decir, de izquierda a derecha, ¿vale? Bien. Pues aquí vemos nosotros que lo que nos dice, ¿no?, de la definición de la función creciente o no, nos dice que una función f de x es decreciente en un intervalo de su dominio si para cualquier valor de x es 1 y x sub 2 del intervalo, es decir, siendo x sub 1 más pequeño que x sub 2, ¿de acuerdo? Entonces la función lo que hace es decrecer, ¿no? Imaginaos, aquí tengo el x sub 1, ¿vale? Y aquí tengo el x sub 2, ¿de acuerdo? Pues cuando yo paso del x1 al x sub 2, la función que ha hecho, pues ha pasado de este valor a este otro valor. Luego entonces la función lo que ha hecho ha sido decrecer, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto la función ahí es decreciente, ¿no? ¿Vale? ¿Y cuándo la función es creciente? ¿Cuándo una función es creciente? Pues una función es creciente cuando yo paso de un par de valores, de un x sub 1 a un x sub 2, ¿vale? El x sub 2 es mayor y entonces lo que hace la función es coger valores, ¿no?, más grandes, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a verlo un momento. Bien, a ver aquí, es que está mal aquí el libro, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces aquí ponemos un menor que x1 menor que x sub 2 y aquí tenemos que al contrario, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces aquí la función, voy a poner aquí una gráfica, es decreciente, ¿por qué? Mirad, yo tengo esta gráfica, ¿no? Aquí tengo el valor de x sub 1, ¿vale? Y aquí tengo el valor de x sub 2, entonces el valor que tiene la función en el punto de x sub 1 es este de aquí, f de x sub 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Y el valor, ¿no? ¿De acuerdo? Si me llevo por aquí arriba, pum, 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 ¿veis? Y luego para este valor de x sub 2, pues la función tiene este valor de aquí, ¿vale? Entonces cuando yo paso del valor x sub 1 al valor x sub 2, voy creciendo, pero sin embargo las imágenes decrecen, por eso la función es decreciente, ¿de acuerdo? Entonces x sub 2 mayor que x sub 1, este valor más grande que este, y sin embargo las imágenes, aquí tienen el x sub 2 más pequeña que ahí, ¿de acuerdo? Y la función es decreciente al contrario, ¿no? ¿Vale? Si cuando para valores de x sub 1 más pequeño que x sub 2, entonces la función, pues es al revés, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de una función que es creciente, ¿vale? Y ahora aquí tendríamos el valor que tiene la función en el punto x2 y aquí el valor que tiene la función en el punto x sub 1, ¿vale? Aquí veis, este sería el f de x sub 1, ¿de acuerdo? Y este de aquí, ¿vale? Pues sería el valor que tiene la función en el punto 2, ¿no? Pues cuando yo paso de aquí a aquí, siempre en el sentido creciente, que es lo que han hecho las imágenes ahora, pues las imágenes han crecido, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces una función es creciente si cuando paso del punto x1 a un punto mayor, entonces las imágenes pues aumentan. Cuando paso de un punto más pequeño a uno mayor, las imágenes que hacen disminuyen, ¿de acuerdo? Venga, ahora vamos a ver los siguientes ejercicios. Hasta ahora. Bien.
Dice, como ves, una función puede ser creciente en unos intervalos y decreciente en otros, ¿de acuerdo? Si una función es creciente o decreciente en todo su dominio, se dice que es monótona, ¿vale? Hay funciones también que son funciones que son constantes, ¿vale? Que no cambian, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tengo una línea recta, ¿veis? Que cuando paso este valor, imaginaos que vale siempre 5, ¿vale? Pues cuando paso del punto x1 al punto x2 voy en el sentido de avance, pero sin embargo las imágenes en el punto x1 y en el punto x2 pues valen lo mismo. Entonces la función resulta que no sería ni creciente ni decreciente, ¿vale? Es una función que es constante, ¿de acuerdo? Bien, me paso a las actividades. Mirad, aquí en esta primera actividad me dice escribe los intervalos de crecimiento y decrecimiento de las siguientes funciones, ¿de acuerdo? Bien, pues esta función sería decreciente ¿hasta qué valor? Hasta el menos 1,5, ¿no? ¿De acuerdo? Luego sería creciente hasta el 1, desde el menos 1,5 hasta el 1, ¿vale? Luego del 1 al 3 volvería a ser decreciente, ¿de acuerdo? Y luego del 3 hasta más infinito sería decreciente, ¿no? Luego entonces la función sería creciente, creciente, y lo voy a poner así, una flecha hacia arriba. ¿Desde qué intervalos? Pues desde el menos infinito, perdón, sería creciente desde, a ver un momento, vamos a ponerlo decreciente, ¿vale? Sería decreciente, y lo voy a simbolizar así hacia abajo, desde el menos infinito hasta el menos 1,5, ¿vale? Unión, cuando vuelva a decrecer del 1 al 3, perdón, del 1 al 3, ¿vale? Volvería otra vez a crecer la función, ¿de acuerdo? Y luego sería creciente, perdón, sería creciente y lo simbolizamos con una flecha hacia arriba. ¿Desde qué intervalo? Pues sería desde el menos 1,5 hasta el 1, unión, ¿desde dónde? Aquí crece, y luego del 3 hasta más infinito, ¿de acuerdo? Ese sería el ejercicio A. El ejercicio B, yo veo que la función siempre crece, ¿de acuerdo? Lo ves creciente en todo su dominio, ¿no? Luego esta es decreciente hasta el menos 1, desde el menos infinito hasta el menos 1 es decreciente, desde el menos infinito hasta el menos 1 es decreciente, desde el menos 1 hasta el 1 crece, y desde el 1 hasta el más infinito, pues decreciente la función, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver el siguiente ejercicio. Bien, este ejercicio es igual, ¿no? Indica los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función, ¿no? Pues desde el menos infinito, ¿vale? Hasta aquí, hasta el 2, es creciente. Del 2 hasta aquí, 2, 3, 4, 5, hasta el 5 es decreciente. Del 5, 6, 7, 8 hasta el 8 crece, ¿vale? Etcétera, ¿de acuerdo? Eso ya lo hacéis vosotros. Venga, pues ya hemos explicado el crecimiento y decrecimiento. Vamos con los máximos y los mínimos. Hasta ahora. Bien, bueno, pues vamos con el apartado de máximos y mínimos. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, nosotros decimos que una función tiene un máximo relativo en un punto A si la imagen que tiene ahí es la mayor o igual que las imágenes que tienen los valores próximos al punto A, ¿no? Y la función f de x tiene un mínimo relativo en el punto x igual a si la imagen que tiene en él es menor o igual que las imágenes que tienen los valores próximos a. Mirad, esta función tiene aquí un máximo en el punto 0, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el punto 0 alcanza el valor de 4, ¿no? Y entonces este es el mayor valor que alcanza la función, es decir, en las proximidades del punto 0, todas las imágenes que hay aquí en las proximidades del punto 0, las imágenes que tiene la función, pues son más pequeñas, ¿veis? Son más pequeñas que la que tiene aquí, ¿de acuerdo? Por eso ese es el valor que tiene el mayor, un máximo relativo que tiene ahí la función. También se dice que es un máximo absoluto, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el mayor valor que coge la función. Luego entonces sería un máximo relativo, relativo, ¿de acuerdo?
pero también sería un máximo absoluto, ¿vale? Porque es el mayor valor que coge la función, ¿de acuerdo? Absoluto, ¿veis? Aquí la función, pues en el punto 2 tiene un valor mínimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en las proximidades del 2, todas las imágenes que pueda coger la función en las proximidades del 2 son más grandes que las que tiene ahí en el punto 3, ¿lo veis? ¿De acuerdo? Entonces en el punto 2 coge el valor más pequeño. Entonces sería un mínimo relativo, ¿vale? Un mínimo relativo, pero también sería el mínimo absoluto, ¿vale? Porque es el menor valor que coge la función, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí en el punto -1 la función tiene un mínimo relativo y absoluto, y aquí también es el mismo valor mínimo, relativo y absoluto. Aquí en el punto 0 tiene un máximo, pero no es el mayor valor que coge la función. ¿Por qué? Porque en este punto de aquí, ¿veis? La función coge un valor mayor que este, ¿de acuerdo? Luego este sería un máximo relativo solamente, el que tiene la función en el punto 0, ¿de acuerdo? Bien, en este ejercicio lo que me dice la gráfica, dice observa la gráfica de la derecha y haz lo que se pide, ¿de acuerdo? Dice escribe los intervalos en los que la función es decreciente, pues decreciente desde el menos infinito, ¿vale? Hasta el menos 12, ¿de acuerdo? Luego vuelve a ser decreciente desde el menos 9,55 hasta el menos 6,45, ¿de acuerdo? Luego vuelve a ser decreciente desde aquí hasta aquí, luego vuelve a ser decreciente desde aquí hasta aquí, y luego vuelve a ser decreciente desde el 6,45 hasta el 9,55, ¿de acuerdo? Y luego vuelve a ser decreciente desde aquí hasta más infinito. ¿Cuándo es creciente la función? Pues desde aquí hasta aquí, ¿veis que la función crece? Luego cuando es creciente también desde aquí, desde el menos 6,45 hasta el menos 3,45, ¿veis cómo también crece la función? ¿De acuerdo? Bien, pues ponéis todos los intervalos en los que es creciente y decreciente, ¿de acuerdo? Me preguntan si es constante en algún punto. Pues yo veo que no es constante, ¿no? Y ahora dice escribe los máximos, las coordenadas de los máximos relativos y los mínimos relativos. Pues aquí tiene un mínimo en el menos 12,5, menos 12,65 y menos 6,3. Hay que dar el valor de la x, ¿vale? Y el valor de la y siempre, ¿de acuerdo? Bien. Y los máximos, pues yo veo que tiene un máximo aquí en el menos 9,55, ¿vale? Y de valor 4,74. Bien, ¿vale? Veis que no hay ni un máximo ni un mínimo relativo, porque la función por aquí cogería el valor más grande y por aquí cogería el valor más pequeño, ¿vale? Son todos máximos y mínimos relativos, ¿de acuerdo? Vamos a ver el siguiente ejercicio. Bien, en este ejercicio de aquí me dice cuáles son las coordenadas de los máximos y mínimos relativos de la función. ¿Hay algún máximo absoluto? Sí, ¿vale? Aquí en este punto de aquí, el máximo lo coge aquí. Sería 1, 2 en el punto 2, ¿no? Y luego también este punto de aquí también es máximo, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6 y 7, en el 7, ¿no? ¿De acuerdo? Mínimo relativo no hay, ¿vale? Perdón, mínimo absoluto no hay. Mínimo relativo sí, aquí hay un mínimo relativo y aquí hay otro mínimo relativo, ¿de acuerdo? Pues nada, escribís las coordenadas aquí, ¿de acuerdo? Venga, pues ya hemos terminado del apartado 8. Vamos al siguiente. Bien, nos queda este apartado aquí, el estudio cualitativo de la función y estos ejercicios, ¿vale? Vamos a verlos. Bien, vamos a ver ahora el estudio cualitativo de una función, ¿de acuerdo? El apartado 9 del tema 9 dice, vamos a aplicar todo lo que hemos visto en esta unidad para estudiar el comportamiento de la función igual a f de x cuya gráfica es la siguiente. ¿De acuerdo? Entonces hay que ir dando respuesta a cada uno de los apartados que vemos aquí. Bien, entonces tenemos nada, pues me preguntan el dominio. Pues el dominio de la función está formado por todos los valores reales desde el menos 11 hasta el 11. ¿De acuerdo? Pero exceptuando el 0, porque en el 0 no tiene imagen la función. ¿De acuerdo? ¿Vale? Luego entonces el dominio sería este de aquí. ¿Veis? ¿Veis que tiene que estar abierto en el menos 11 porque no lo coge? Porque hay un circulito abierto aquí. Y aquí está cerrado, por lo tanto aquí hay que cerrarlo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, vamos a ver lo siguiente. Bien, el siguiente apartado es la imagen o recorrido, ¿no? ¿Vale? Dice, fíjate que cualquier número real tiene al menos una antiimagen por la función, ¿no? Es decir, la imagen es el conjunto de los números reales, ¿no?
todos los valores de aquí están recogidos por algún valor de la función, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, ¿es la imagen de quién? Pues es la imagen de este de aquí, pero también es la imagen de este, ¿de acuerdo? Este valor de aquí, pues es la imagen de este de aquí, que sería de este de aquí, ¿no? Bien, de este de aquí, pues es la imagen de este, pero también es la imagen de este de aquí, ¿veis? De este, ¿no? De este de aquí también, de este de aquí también, ¿vale? Y de este de aquí también, ¿de acuerdo? Es decir, que cualquier número, cualquier valor del eje de la y es la imagen de por lo menos uno de los valores de la x, ¿de acuerdo? Es la antiimagen, ¿bien? Periodicidad, ¿tiene periodicidad esta función? Pues ya vemos que no tiene periodicidad ninguna, ¿vale? La función no es periódica porque no hay un tramo que se vaya repitiendo. Punto de corte con los ejes, pues los puntos de corte con los ejes yo veo que tiene aquí un punto de corte, ¿vale? Aquí tiene otro punto de corte, ¿vale? Aquí tiene otro punto de corte y aquí tiene otro punto de corte, ¿eh? Yo veo que son 4 los puntos de corte que tiene, ¿no? ¿Vale? Ahí los tenéis, ¿de acuerdo? Y luego me dice, ¿tiene simetría? No, no tiene simetría ninguna la función, ¿vale? ¿Es continua la función? Pues veo que no, que tiene discontinuidades. Aquí en el menos 6 tiene una discontinuidad, ¿veréis? Y aquí en el 0 también, ¿de acuerdo? ¿Eh? Y luego el crecimiento que pueda tener la función. Dice que la función es decreciente en esos intervalos de ahí, ¿vale? Y la función es creciente en esos de aquí, ¿de acuerdo? Y aquí tienen los máximos y los mínimos. Eso lo podemos ver mucho mejor aquí en esta gráfica, ¿no? Es decreciente desde el menos 11 hasta el menos 7, ¿de acuerdo? Porque va decreciendo la función y luego decreciendo desde el menos 3 hasta el 0 y luego desde el 0 hasta el 3 y luego también del 8 al 11 y luego es creciente desde el menos 7 hasta el menos 6 y del menos 6 al menos 3. Eso hay que separarlo, ¿de acuerdo? Y luego es creciente también donde desde el 3 hasta el 8, ¿vale? ¿Alguna cosa más? ¿Vale? Por los máximos y los mínimos. Aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos un máximo, aquí tenemos un mínimo y aquí tenemos un máximo, ¿de acuerdo? Y ningún mínimo ni máximo de esos son absolutos, ¿vale? Bien, vamos a ver las actividades que hay que hacer. Bien, pues dice aquí, haz el estudio cualitativo de esa función. Tienes que indicar el dominio. El dominio pues sería desde el menos infinito, ¿veis? Hasta más infinito. Es todo R, ¿de acuerdo? Porque está definido en todo el conjunto de los números reales. El recorrido, pues el valor más grande que tiene es este, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Sería desde el menos infinito, ¿vale? Hasta el 6. Valores más grandes que el 6 o valores más grandes que el 6 no son antiimagen de ningún valor de la X, ¿no? Periodo no tiene. Corte con el eje de las abscisas, pues yo veo ahí un punto de corte y aquí otro punto de corte, ¿de acuerdo? Este punto de corte también es el punto de corte con el eje de las íes, el de las ordenadas, ¿vale? Bien, no sé qué me quiere decir aquí. La función es discontinua, sí, es discontinua en este punto y en este de aquí también, ¿de acuerdo? Luego es decreciente, creciente, tiene máximo, tiene mínimo, ¿bien? ¿De acuerdo? Y con el otro ejercicio se hace exactamente igual, ¿vale? Venga, vamos a ver los otros. Bien, este es el ejercicio 51. Dice que esta tabla corresponde a la temperatura en grados Celsius medida en la localidad cada 3 horas a lo largo de un día de invierno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me dice que tengo que hacer? Pues yo lo que haría primero es representarla, ¿vale? Representarla, ¿de acuerdo? Aquí pondría las horas, ¿vale? Y aquí te pondría los grados centígrados, ¿de acuerdo? Aquí cada 3 horas, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Las temperaturas cada 3 horas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Este es el eje de la X, aquí la temperatura, ¿de acuerdo? Y estas son, perdón, este es las horas, ¿de acuerdo? Y esta es la temperatura en grados centígrados. Bien, y entonces pues ya contestaría a todas estas preguntas de aquí, ¿vale? Este es el ejercicio 53, dice, la siguiente gráfica muestra los beneficios de una empresa a lo largo de los años desde su fundación, construye la tabla de valores correspondiente. El tiempo 1, el beneficio, pues fue negativo, en decenas de miles de euros, pues serían menos 20.000 euros, ¿no? ¿De acuerdo? En el punto 6 o en el año 6, pues unos beneficios de 60.000 euros, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí unos beneficios de 60.000 euros, ¿vale? ¿De acuerdo? Como lo dan en 20 años,
contestar luego las preguntas estas de aquí, ¿vale? Dice, ¿cuál fue la cifra de beneficio máxima de la empresa y en esos años? Pues los beneficios máximos fueron el sexto año, ¿no? Y fueron estos de aquí, ¿de acuerdo? Este punto aquí donde tiene el máximo y el mínimo aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego cuando es creciente, cuando es decreciente, etcétera, ¿vale? Bien, el ejercicio 54 me dice observa y responde, ¿vale? Dice, ¿qué variables se relacionan? Pues la altura y la edad en años, ¿de acuerdo? La altura que tienen los críos y las crías, y su edad, chicos y chicas. Dice, ¿la variable independiente cuál es? Pues la edad, y la dependiente la altura. ¿Por qué el eje vertical no empieza en el cero? Pues porque cuando nacemos, pues ya empezamos a medir algo, ¿no? Por eso ahí está roto el eje, ¿no? Bien, pues ya podéis ir contestando estas preguntas de aquí, ¿de acuerdo? Que son muy fáciles. Daos cuenta que hay un punto aquí, ¿de acuerdo? Hay una edad que podría ser los 15 años en donde las chicas ya, o la altura de los chicos sobrepasan a las chicas en altura, y es a partir de los 15 años, ¿de acuerdo? Lo normal es que hasta los 15 años las chicas sean más altas que los chicos, ¿vale? Venga, vamos al siguiente. En este ejercicio dice, observa la gráfica y responde a las preguntas siguientes. Pues nada, es el viaje, ¿no? Del autobús A desde Madrid hasta Valladolid, ¿de acuerdo? Y luego, pues, este de aquí, el que ha hecho el viaje del autobús B. Dice, ¿cuánto tardó el autobús A en recorrer los 90 primeros kilómetros desde Madrid hasta Valladolid? El autobús A, los primeros 90 kilómetros, pues ¿cuánto tarda? Pues 9 horas, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cuál fue la velocidad media que llevó el autobús A en la primera parte del viaje? Pues ¿cuánto tardó? 9 horas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y cuánto recorrió 90 kilómetros por 90 entre 9? 10 kilómetros por hora, ¿vale? ¿De acuerdo? Dice, ¿qué hizo el autobús A entre las 9 y las 9 y media? Pues entre las 9 y las 9 y media, pues se ve que pararon a almorzar porque no recorre ninguna distancia, ¿no? ¿Vale? Bien, pues ir contestando estas preguntas de aquí que son muy sencillitas, ¿vale? Bien, y este es el último ejercicio. Me dice que la siguiente gráfica muestra la velocidad de un coche de carrera en función de la distancia recorrida. Entonces, en los primeros kilómetro y medio, pues tiene una fuerte aceleración, ¿de acuerdo? Luego se baja la velocidad, ¿de acuerdo? Pues se ve que viene alguna curva, ¿no? ¿Vale? Luego vuelve a aumentar la velocidad, vuelve a caer bastante, luego ahí hay una variación y luego vuelve otra vez a subir. Pues yo creo que esta no puede ser, porque esa variación, esta variación que tiene aquí de la velocidad no se corresponde con esta de aquí. Aquí debería haber una curva como esta de aquí o esta de aquí, ¿vale? Y luego resulta que sí que es verdad que hay aquí una variación, ¿no? Sigue aumentando la velocidad, aumenta, que podría ser aquí también, empieza a decaer, pero luego cae con eso de aquí, ¿no? Entonces ese de ahí sería la variación de la velocidad, ¿no? Yo creo que más bien en la C. Venga, ya he hecho yo los ejercicios. Vale, hasta luego.